grabarse la charla. Fantástico. Bueno, creo que vamos a tener una charla intensa hoy, que va a cubrir dos conceptos totalmente independientes, por lo menos por el momento. Uno es este concepto de mediocridad controlada, que se refiere a la Argentina, y les voy a contar en segundos a qué se refiere. Y otro es el concepto de inversión de curva. Esto es algo que quizás se dé en Estados Unidos. Es importante entender esto. O sea, una inversión de curva ocurre cuando las tasas cortas son más altas que las tasas largas. Actualmente, todavía la pendiente de la curva norteamericana es positiva, pero por un escaso margen, por solo 25 puntos básicos. Las últimas dos veces que ocurrieron las inversiones de curva, ha habido efectos muy negativos y muy significativos en los mercados financieros, y eso es algo que quiero también empezar a monitorear con ustedes a partir de este mes. No es porque la inversión de curva se dé mañana, puede no darse nunca, pero si se llegara a dar, las últimas dos ocurrieron en el año 2000 y en el año 2007, y ambas presagiaron una corrección del S&P del 55%. Por lo tanto, creo que es un detalle a tener en cuenta y a mirar, en especial porque tenemos un S&P que hace 10 años que no para de subir. Pero bueno, para eso vamos, eso va a estar al final de la charla. Primero, obviamente, concentrémonos en lo que es Argentina, porque bueno, sé que ustedes tienen mayoritariamente en su cartera activos argentinos y obviamente les importa entender, al igual que a mí, la coyuntura. Por lo tanto, fíjense este concepto de mediocridad controlada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, a ver, la economía argentina está rota, ¿sí? Siempre lo estuvo en el gobierno de Macri, pero el equipo de Macri claramente contribuyó a romperla aún más. Ha habido desaciertos importantes en estos 2 años y medio y yo se los he ido comentando en charlas anteriores, no quiero ser redundante, pero si los quieren resumir, claramente una falta de ajuste inicial en el 2016, un ajuste que se postergó por 2 años y medio y ahora terminó convirtiéndose en una devaluación improvisada, llena de incertidumbre. Y precisamente la gran diferencia que hubiera habido entre un ajuste correcto y esto es que un ajuste ortodoxo en el 2016 hubiera causado dolor social, igual que lo que está causando esta devaluación. En ese sentido hubieran sido iguales, pero la ventaja es que un ajuste ortodoxo hubiera generado un shock de confianza y eso hubiera generado una compresión de Río País y una suba del mercado accionario, cosa que esto que acaban de hacer en mayo, no. El shock devaluatorio generó todos los efectos adversos, un salto estrepitoso en el riesgo país y un colapso en el mercado de acciones. Aún volviendo de eso, va a llevar años recuperar, especialmente el mercado de acciones, por lo tanto, etcétera. ¿Qué es lo mejor que le podría ocurrir a la economía argentina en los próximos 15 meses? Primero, ¿por qué digo 15 meses? Bueno, porque no voy a hacer el esfuerzo de imaginar a una Argentina después de las elecciones presidenciales del 2019, porque eso es hacer futurología y eso es larguísimo plazo. Por lo tanto, me voy a quedar hasta las presidenciales del 2019, más o menos faltan unos 15 meses. Y en este contexto, ¿qué es lo mejor que le podría ocurrir a la Argentina? Mediocridad. Eso es lo mejor, una economía ni, y nada más que eso. Ese sería el mejor escenario. ¿Cuál sería el peor escenario? El que entremos en caos otra vez. Ese sería el peor escenario. ¿Qué probabilidad le asigno a uno u otro? Bueno, yo creo que la mediocridad controlada, es más, podemos llamarla también mediocridad subsidiada. ¿Subsidiada por quién? Bueno, por el Fondo Monetario, ¿sí? Por lo tanto, obviamente hay 50.000 millones de dólares que llegaron para gastarse y para comprar cierto amor hacia un gobierno al cual los ciudadanos le están empezando a dar la espalda, pero también es cierto que Argentina es muy cíclica, por lo tanto, se vienen 9 meses muy duros, con 3 trimestres muy recesivos y una carga inflacionaria alta, muy alta. Pero también es cierto que una vez pasados estos 9 meses, es probable que a fuerza de gastarte lo que te presta el Fondo Monetario, la economía argentina empiece a rebotar, lo cual le daría a Macri, probablemente, los últimos 6 meses de caras a las elecciones para tratar de
pinturrajear nuevamente un país que está todo roto a nivel económico. Pero bueno, los argentinos también se caracterizan por ser amnésicos y tener pérdida de memoria. Por lo tanto, yo me imagino, esto fue parte de un plan que salió mal. El plan era licuar, pero no en la forma descontrolada en la que lo hicieron. Me imagino que en ese plan la idea era, bueno, una devaluación va a generar un montón de efectos adversos, nos vamos a tener que comer unos 9 meses de alta negatividad política y a partir de ahí recuperamos e intentamos ganar las elecciones presidenciales del 2019. Ese era el plan original. No creo que haya cambiado, si bien es cierto que se ha descontrolado en todas las esferas. Por lo tanto, si yo pudiera hoy mismo firmar un escenario de mediocridad, lo haría. No le espera nada mejor. No puede ocurrir nada mejor en la economía argentina en las condiciones en las que está, lo cual, si llegásemos a transitar un escenario de mediocridad, no es un mal escenario para el tenedor de bonos cortos y medios. Por eso digo, en un escenario de mediocridad controlada, entre comillas, o subsidiada, las paridades de los bonos cortos y medios, y cuando digo bonos medios me quedo o llego hasta el Bonar 24, podrían recuperarse parcialmente. Y estos bonos están teniendo un carry muy fuerte, por lo tanto, como estrategia de inversión pueden ser estrategias altamente rentables. Ahí sí marcaría un punto y coma y ya para irme a bonos más largos, bueno, ahí tenés el tema de una economía que está rota. Y para irte al mercado de acciones, obviamente, ¿qué se le cayó al mercado de acciones? Se le cayó el upside. Argentina no tiene upside ya. El upside es un concepto con el que arrancó el gobierno de Macri en el 2016 y en el 2017, y a fuerza de desaciertos, a fuerza de una oposición que nunca te tiró un centro a favor, y a fuerza de una ciudadanía que nada le cae bien, bueno, todos juntos aniquilamos ese shock inicial tremendo de confianza. Se habla mucho de la herencia, que, valga la redundancia, que heredó el gobierno de Macri, lo cual es verdad, un efecto muy nocivo, pero poco se habla del espectacular shock de confianza que tuvo este gobierno durante el 16 y durante el 17, y gran parte de la responsabilidad de la erosión de ese stock de confianza es de este gobierno. Yo creo que en tres medidas contundentes: excesivo gradualismo, que terminó siendo la nada misma y nos obligó a un ajuste fenomenal y totalmente desordenado y negativo en el impacto en expectativas. En segundo lugar, el impuesto a la renta financiera fue una pésima señal. Y en tercer lugar, como todos saben ya, bueno, la conferencia de prensa del 28D que aniquiló la confianza en Argentina, probablemente, y no lo dudo, fue el error más severo que ha tenido el presidente Macri en su gestión, y le va a llevar, por lo menos va a tener que navegar 10 meses de negatividad iniciada en mayo y ojalá termine en marzo del año que viene como consecuencia de los arrastres de esos impactos. Pero insisto, ¿qué es lo bueno de todo esto pensando obviamente en el corto plazo? Defino el corto plazo como hasta llegar a octubre del 2019 en las presidenciales. Bueno, lo bueno que hay 50.000 millones de dólares que este gobierno se va a patinar, se va a gastar para ganar las elecciones del 19. Por lo tanto, ¿cuál es el plan A? El plan A es volver a tratar de pintar de rosa un país al cual se le cayó la careta de la confianza. Ese es el plan A. ¿Y cuál es el plan B? Bueno, no hay plan B para el segundo mandato de Macri. Veremos qué pasa, veremos si el fondo nos tira un hueso o no, un nuevo hueso, etcétera. Lamentablemente entramos en un laberinto de incertidumbre al cual la inacción de este gobierno y la necedad de la oposición y la ignorancia de los argentinos nos lleva a esto que intenta ser un equilibrio. Yo todavía no soy armagedónico como algunos economistas lo están diciendo por televisión. Yo estoy comprando este escenario, un escenario de mediocridad. ¿Por qué compro un escenario de mediocridad y no de Armagedón o de catástrofe globalizada en Argentina? Y bueno, porque hay 50.000 millones de dólares del fondo. Por lo tanto, no es un concepto para ignorar. En el corto plazo eso es importante, en el largo plazo te vuelve a plantear los viejos problemas de siempre. Por lo tanto, así quería arrancar la charla para que se entienda lo que quiero implicar con el concepto de mediocridad controlada. Habiendo dicho eso, fíjense
Hay dos aspectos a tener en cuenta en los próximos 6 meses, como les comentaba. Potencial inversión de curva en Estados Unidos. Suele ser muy pesimista esto, por lo tanto, en las próximas charlas que vayamos teniendo a lo largo del año, yo voy a ir enfatizando y voy a ir siguiendo lo que es el diferencial entre la tasa de 10 años y la de 2 años en Estados Unidos, que actualmente está en solo 25 puntos básicos y hace un año atrás estaba en 100 puntos básicos. Argentina está entrando en un largo sendero de mediocridad económica subsidiado por el Fondo Monetario. Este sería el mejor escenario posible. A esto yo le asignaría para los próximos 15 meses un 95% de probabilidad de ocurrencia. Al escenario de caos le asignaría un 5% de probabilidad. Y al escenario de optimismo, etcétera, le asigno 0% de probabilidad. Muy bien, la calma que trae la mediocridad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hay algunos aspectos positivos para rescatar. La llegada de Caputo tranquilizó al mercado de cambios. Claramente, el señor Caputo es una persona de mercado, es una persona conocida por el mercado, respetada por el mercado, fue trader por más de 30 años y creo que viene bien que una persona que entienda el mercado se haya hecho cargo de una gestión del Banco Central que anterior, que en la última parte realmente terminó siendo caótica y enloqueció al mercado. Llegamos a una crisis cambiaria, en mi opinión, innecesaria y tremendamente nociva, al punto tal que nos hizo explotar el riesgo país. Los bonos argentinos de abril ahora están tradeando en 200 puntos básicos por encima, en forma innecesaria, no hacía falta llegar ahí. Bueno, viene Caputo a intentar primero tranquilizar el mercado de cambios, aspecto que parecería que lo logró. Y ahora viene el gran desafío de Caputo, que es desarmar las LEVACs, transformarlas en bonos en pesos de mayor duration, de mayor maturity, y al hacerlo, al exterminar las LEVACs, poder finalmente bajar las tasas de interés en pesos que están aniquilando la economía argentina. Por lo tanto, el primer gran desafío de Caputo fue estabilizar el mercado de cambios. Aparentemente lo consiguió. El segundo gran desafío es estabilizar las tasas de interés, aspecto que todavía no ha podido hacer, y para hacerlo es necesario eliminar las LEVACs, porque mientras las LEVACs estén ahí, es una montaña de 1 trillón de pesos que está dando vuelta. Obviamente, si a ese trillón de pesos vos no le pagás una tasa que el mercado considere suficiente, se te vuelca el dólar en un segundo y te lo lleva a 45. Por eso es imposible bajar las tasas sin antes eliminar las LEVACs. Y para eliminar las LEVACs hay que tener un plan de sopearlas por bonos más largos a 3 años, aspecto que si el tiempo me lo permite, les voy a tirar algunas ideas que tengo. Por lo tanto, del caos de mayo nos dirigimos a una mediocridad subsidiada por el fondo. La mediocridad puede ser una razonable noticia para la recuperación de bonos argentinos, por lo menos una recuperación parcial. ¿Qué sería? ¿Cómo defino yo una recuperación parcial? Lo vamos a ver en las próximas slides, pero yo digo, bueno, ok, los días de enero, los días de la euforia de enero del 2018, creo que ya no se van a volver a repetir en Argentina. Por lo tanto, los bonos argentinos no van a cotizar a ese nivel de riesgo país. En mi opinión, no va a ocurrir, por lo menos durante lo que le resta al primer mandato del presidente Macri. Sí podría ser posible volver a recuperar los niveles que tenían los bonos a fines de abril, que fueron los días que precedieron este caos cambiario. Y podría haber mucho valor para recuperar si llegásemos a consolidar un escenario de mediocridad que permita tranquilizar al mercado de bonos y estabilizar paridades. Eso lo vamos a analizar con lujo de detalles en los próximos 2 minutos. La mediocridad entonces puede ser razonable. Los bonos no necesitan upside y eso es muy importante. A diferencia de las acciones, solo requieren de la estabilidad para recuperar sus castigadas paridades. Habiendo dicho lo que dije, como le dije en un ratito, lo vamos a ver. Bueno, la mediocridad y la recuperación de paridades. Hasta Duration 5, un escenario mediocre debería jugar en favor de una recuperación en paridades. Por lo tanto, estoy pensando en por ejemplo, en el AO20, en el AI24, bonos relativamente cortos. El AO20 tiene duration cercana a 2, el AI24 tiene duration
levemente inferior a 3, por lo tanto son bonos bastante tranquilos, que han sido castigados, que tienen buen carry y creo que en el relativo ofrecen un buen potencial de recuperación y bajo riesgo. Las yields de estos bonos están 150 basis por encima de los niveles de abril. Cuando digo esto, como hago siempre, esta presentación la hice a los niveles de precio del viernes de la semana pasada para tener cierto tiempo, pero no ha habido grandes cambios en estos últimos 2 o 3 días. Estos bonos tienen demasiada, en mi opinión, tragedia descontada y con 50.000 millones de dólares del fondo, creo que una cosa es estar preocupados, otra cosa es entender que el amor por Macri se terminó en los mercados financieros internacionales, pero no por eso tenemos que entrar en caos mañana, y creo que nos espera, por el contrario, un largo sendero de espera. Insisto, los senderos de mediocridad no son una mala noticia para los bonos, y esto creo que puede llegar a estabilizar paridades. Obviamente, primero va a haber que, yo creo que el mercado no está traccionando positivamente todavía, porque el talón de Aquiles y la espada de Democles que nos llevó precisamente a la crisis cambiaria sigue estando vivito y coleando, que son las Levax, y son tasas al 50%. Por lo tanto, hasta tanto el señor Caputo no pueda eliminarlas y bajar tasas, el mercado va a estar con la guardia bien alta y la recuperación de los activos argentinos no se va a dar. Por eso, insisto, y yo espero, realmente espero, tengo la sensación de que va a ocurrir eso antes de diciembre. A ver, es imposible que una economía pueda vivir con tasas del 50% por mucho tiempo. En realidad ya hace 90 días que estamos ahí. Por lo tanto, en forma voluntaria o en forma compulsiva, o en una mezcla de las dos, o disfrazada mediante, por ejemplo, un aumento de encajes muy elevado. Yo tengo la sensación de que este gobierno tendría que, entre comillas, pedirle o ofrecerle un préstamo, un swap voluntario al sector financiero institucional, que más o menos tiene la mitad del stock de Levax. Si el tiempo me lo permite, lo vamos a analizar a eso. Reparametrización de la economía. El Banco Central está indicando cierto rumbo. Eso es bueno, todavía le falta, pero relativo a como estábamos 30 días atrás, estamos bastante menos peor, y eso es mérito de la nueva administración del Central. Parecería que por el lado monetario vamos a un esquema más tradicional de control de agregados monetarios, lo cual es razonable. Se eliminaría la tasa de política monetaria como herramienta antiinflacionaria, lo cual ojalá ocurra. Esa tasa ha hecho un daño histórico en la economía argentina, realmente es grotesco mirando para atrás los costos que nos ha traído esto, y el problema, lo lamentable de esto, es que fueron costos que no generaron ni siquiera desinflación. Si uno suma los 3 años de Macri, finalizando ahora en 2018, la inflación acumulada va a ser cerca del 100%. Por lo tanto, tuvimos una política de tasas, tuvimos un engrosamiento de Levax y no nos llevamos nada a cambio. Esa es una forma, si quieren, de evaluar lo que fue el gradualismo de este gobierno, un tremendo fracaso. Todavía resta un plan de swap de Levax por instrumentos en pesos largos, digamos a 3 años vista. Esto va a ser clave. Si el gobierno lo puede articular, acá creo que se va a venir un rebote muy, pero muy fuerte en los bonos argentinos. Pero tienen que hacerlo, y hasta tanto no lo hagan, el mercado va a estar con la guardia alta. Una vez instrumentado, se reduciría la presión en las tasas cortas. Este es un poco, creo, el mapa de control con el que nos está evaluando Wall Street. Las Levax versus las LETES. Bueno, licuaron una parte importante de Levax, falta el anuncio de una estrategia de desarme. Me preocupa ver crecer a stock de LETES, dejémonos ahí, esto obviamente lo vamos a ir monitoreando en los próximos meses, veremos cómo sigue. Espero que solo sea un evento momentáneo. Economía real, bueno, crecimiento del 2018, 0% o negativo. Con el marcaje de inflación de ayer, y nos estamos encaminando a una inflación del 35%, no del 30%, es lo que hay, es lo que significó patear la pelota hacia adelante por 2 años y medio, punto, es la Argentina de siempre, ¿sí? Los problemas de siempre, bueno, hay un déficit de cuentas externas de 4 puntos del PBI, bueno, esto va a ir mejorando a lo largo del tiempo, la devaluación obviamente va a jugar en favor de reducirlo, hay un déficit fiscal de unos 35.000 millones de dólares, esto ya lo vimos en charlas anteriores, el fondo obviamente le va a exigir a Argentina una reducción del déficit, todavía no se entiende bien cómo lo vamos a conseguir, bienvenido sea ese sendero, por eso insisto, hay muchas incertidumbres también en el lado fiscal, habrá que ver cuáles son los detalles, la letra chica
de ese plan? Bueno, todavía no se sabe. La inflación de 35 en el 18, tasas de 50%, esto va a haber que aniquilarlos. En el mejor de los casos, Argentina crecerá al cero, como le dije antes. Bueno, y los sindicatos están agazapados en todos los frentes. Uno de los grandes desafíos que va a tener el gobierno es precisamente evitar el famoso pass-through de la devaluación, o sea, que la devaluación no se la termine comiendo la inflación. Bueno, ese es uno de los grandes desafíos. Veremos, veremos. Por eso insisto, son enormes la cantidad de frentes que se han abierto en los próximos 6 meses. Por eso tampoco quiero hacer futurología. Habrá que ir viendo cómo vuelven a retejer una telaraña en la que el gobierno se metió solito a fuerza de torpezas. Es lo que hay. El equipo de Macri lo llevó a esta realidad. Es una lástima. El S&P y los emergentes. Bueno, la economía norteamericana viene traccionando muy bien, se convirtió en una aspiradora de dólares. Observamos un sesgo negativo hacia emergentes en distintas escalas, pero cuidado, porque esta aspiradora de dólares puede ser ahora amenazada por una inversión de curva que normalmente se lee como recesión en Estados Unidos. Y si eso ocurriese, quizá este amor por comprar S&P se empiece a aplacar. Y eso agarraría al mercado emergente con una corrección muy fuerte con respecto al S&P. Quizá esta vez, si el S&P corrige, el daño en emergentes no sea tan grande, dado que los emergentes vienen corrigiendo contra el S&P hace más de un año. Bueno, empecemos con bonos argentinos, que creo que es algo que a todos ustedes los tiene interesados y a mí también. Hay mucho valor potencial a lo largo de toda la curva en la medida que no entremos en un escenario de Armagedón. Por eso, como me gusta hacer a mí, vamos a analizar los distintos puntos de la curva, de bonos largos a bonos cortos. Esto que tenemos acá es el famoso bono centenario. El famoso bono centenario está rindiendo actualmente, bueno, fíjense acá, yo estoy marcando, el inicio del gráfico arranca en enero del 2018, ese es un amor por el gobierno de Macri que se fue, no volvemos, probablemente no volvamos más a ese nivel, por lo tanto cuando yo hablo de recuperación no estoy pensando en volver a los niveles de enero del 2018, sí podríamos llegar a retornar a los niveles de abril, que fueron los que precedieron esta crisis cambiaria. ¿Cuánto rinde actualmente el centenario? Bueno, cerca de 8,86. ¿Cuánto rendía el centenario en los días de abril? 7,62. Por lo tanto, como ven ahí en el slide que preparé, eso implica un diferencial de 124 puntos básicos. Si uno lo multiplica por unos 12 de duration, eso da un 15% de baja en el precio. Por lo tanto, ¿es posible una recuperación hacia ese nivel, o por lo menos que queden en el medio entre lo que hoy es y ese nivel? Es posible en la medida que el mundo acompañe y en la medida que el Banco Central, a cargo de Caputo, dé una respuesta a las LEVAX. Si llegase a venir una respuesta, yo tengo la sensación de que el mercado de bonos va a intentar una recuperación a lo largo de toda la curva. Obviamente, cómo jugar esa recuperación potencial va a depender del perfil de riesgo de cada uno de ustedes y de los clientes que tengan. Por eso digo, uno lo puede jugar por la parte larga o ir a jugarlo por la parte media y la parte corta. Todas las partes han sido castigadas y todas podrían ofrecer un retorno potencial. Por ejemplo, vamos ahora a analizar otro conocido nuestro, el 46, el A46. Actualmente rinde 9,14. En abril rendía 7,49. Por lo tanto, hay un diferencial de 165 puntos básicos desde el caos cambiario hasta hoy. Eso implicaría un 20% de apreciación si es que este bendito bono decide volver. Por lo tanto, valor en la curva hay mucho valor en la curva. Obviamente, siempre está el riesgo de que entremos en un escenario incontrolable en Argentina. Y eso es lo que lo tiene con la guardia tan alta. Fíjense acá, este es el 37, también 9,22, rinde ahora, rendía 7,25, hay 197 puntos básicos de diferencial, un 20% de apreciación potencial. Como pueden ver, toda la curva está 200 veces y castigada. Es enorme esto en un mercado de bonos en 3 meses es realmente enorme el castigo que le han hecho. Por eso digo, ojalá el gobierno tenga la claridad y tenga la certeza para poder estabilizar la economía. Ni siquiera estoy esperando que le pegue la vuelta a la economía. Fíjense que yo a lo largo de toda esta charla estoy marcando una gran diferencia entre una economía con upside
o una economía sin upside, pero mediocre y razonablemente estable. Hacia eso debería apuntar Macri, y si ese fuese el, porque no tiene otra chance ya, y si ese fuese el escenario, los bonos podrían recuperar. Fíjense, por ejemplo, ahora vamos al, déjenme ver acá que se me borra, este es el DISI, el discount, ¿sí? Por lo tanto, el discount rinde 8,83, en abril rendía 6,92, por lo tanto hay un diferencial de 191 puntos básicos. Por lo tanto, tenemos ahí un 14% de apreciación potencial. Es enorme el valor que llega a ver con solo recuperar el mes de abril. El mes de abril ya no la tenía fácil Macri, ya el mercado estaba anticipando cierta complejidad. Por lo tanto, si en los próximos 6, 8, 10 o 12 meses el presidente Macri y su equipo pudieran encauzar a la Argentina hacia un sendero de mediocridad que nos permita pegarnos a abril, bueno, los bonos probablemente tendrían una chance de recuperación, más aún ahora, en donde la tasa de 10 años está congelada en 2,85. Fíjense acá, por ejemplo, este es un bono que me gusta mucho a mí, porque creo que tiene una combinación de yield, apreciación potencial y duration que me encanta. ¿No? No tiene una duration muy alta el 26, una duration cercana a 6, tiene muy buen carry, y fíjense que está rindiendo 8,36 ahora contra un 6,29 de abril. Eso te da un diferencial de spread de 207 puntos básicos, lo cual implicaría por 6 de duration un potencial de apreciación, si es que volvemos a los niveles de abril, del 12%. Es enorme el número. Bueno, vamos ahora a un conocido nuestro. Acá tenemos el 24. 7,58 de yield contra 5,08 en abril, 250 puntos básicos. Este es un bono muy corto. El castigo que le han propinado a este bono es absolutamente enorme y en mi opinión es exagerado. Por lo tanto, si hay una inversión entre los que me está escuchando con un perfil razonablemente conservador, que se banque obviamente tener riesgo argentino y que se banque de acá a los próximos 10 meses un arsenal de malas noticias y de economistas que en el medio están insinuando un Armagedón mañana, por ejemplo, cosa que yo no creo. Bueno, acá tenés 250 puntos básicos que implicaría, con un bono que tiene 2,70 de duration, un potencial de apreciación de 7,5% más. Recuerden que a todos estos porcentajes de apreciación hay que sumarle el carry que te generan estos bonos. Entonces uno dice, mira, si yo apuesto a que esta recuperación se dé en los próximos 6 meses, ¿qué te llevas? Bueno, te llevarías el 7,5% de apreciación, pero además te llevarías el carry semestral de estos bonos, que está en torno, bueno, si uno los compra ahora, si le entras en una yield del 7,58, te está dando más o menos un carry semestral del 4%. Por lo tanto, si este escenario se llegase a dar, por ejemplo, hacia diciembre de este año, te estaría llevando 7,50 de apreciación más un 3,5 de yield. Eso te lo pone a este trade en un trade de 10 o 11% en dólares. Vamos, por ejemplo, ahora a ver el AO20. El AO20, fíjense, está riendo 6,25 contra 4,69 de abril. Eso te está dando un castigo en un bono. A ver, este es un bono que madura en menos de 2 años. 156 puntos básicos, es voluptuoso. Y fíjense que ni siquiera estoy haciendo los cálculos contra enero, que serían bastante más altos. Esto te estaría dando un 3,5% de apreciación más un carry también cercano al 3, lo cual si esto se convalida en 6 meses, te estaría dando más o menos un retorno total del 6,5%. Como primer conclusión de la charla, claramente veo valor en la curva argentina en la medida que no entremos en un escenario armagedónico. El gran desafío acá es estabilizar las LEVAX, bajar la tasa en pesos, si hay que asumir un costo por hacerlo, si hay que esconder cierta compulsividad al sector financiero privado, creo que el momento es hacerlo, de lo contrario estamos arriesgando un caos mucho más grande a 2 o 3 años vista. A ver, si esto no corrige rápido, claramente tenemos una chance de defaultear. No se los voy a negar, no se los voy a esconder. Quiero creer que esta vez el gobierno de Macri tiene cierto reflejo para entender que la hora de sacar el cuchillo y terminar con la licuación con la que arrancaron en mayo es ahora mismo. Si entienden eso, hay una chance de volver a recomponer esta economía hacia un sendero de mediocridad razonable. Espero realmente que lo hagan, y si yo tengo que apostar, apostaría que lo van a hacer. Gran parte de mi cartera personal está comprada en Monar 24. Por lo tanto, si yo estuviera apostando por un escenario armagedónico, claramente no tendría Monar 24, y de hecho lo tengo. Por lo tanto, estoy apostando a que Caputo tenga esa lucidez que le faltó al Banco Central anterior
y que tenga la intención de asumir los costos políticos que implique lo que tenga que hacer y lo haga rápido. ¿Cómo defino rápido? Los próximos 90 días. Muy bien, diferencial de riesgo. Dependiendo del perfil del inversor, se puede jugar una recuperación de bonos argentinos con un horizonte de, déjenme ver un cachito acá que a mí no me permite leer, de 15 meses a lo largo de toda la curva soberana de rendimiento. Fíjense que todo lo estoy analizando hasta las elecciones del 2019, como debe ser en un país en donde el largo plazo no existe. Bueno, vamos a acciones ahora. Bueno, las acciones argentinas obviamente perdieron el upside, no hay upside. Podemos quedar atrapados en rangos por muchos años, si bien es cierto que fuimos reiteados emergentes, y si bien es cierto también que Mark Mobius ayer salió a decir de que es tiempo para volver a comprar Argentina. Recuerden, Mark Mobius es el portfolio manager más respetado del mundo emergente a nivel global. Por lo tanto, que él lo diga no es un detalle menor. Está bien, no te va a salvar, pero es un tema, obviamente, el castigo que ha tenido el equity argentino, como lo vamos a ver, es enorme, pero puede exacerbarse esto. ¿Sí? Por ejemplo, fíjense lo que tenemos acá. Este es un papel que probablemente conocen todos, Galicia. Galicia estaba en abril a niveles de 66,90, ahora está rondando la zona de los 35. Esto implicó un colapso del 47%. Por lo tanto, si este gobierno llegase a hacer algo bien, dentro de todo lo mal que vinieron haciendo, puede haber una recuperación que te deje por lo menos a mitad de camino entre 35 y 66, sí puede ser, pero es necesario ver algo. Insisto, para mí el mercado de equity en especial, bueno, el de bonos también, no va a recuperar hasta tanto no haya una baja de la tasa en pesos, y esa tasa en pesos no va a bajar hasta tanto no haya una reconversión del EVAX por otra cosa más manejable. Fíjense lo que hizo el Banco Macro, por ejemplo, 108 en abril, 67 en la actualidad, 38% de colapso. Son voluptuosos los colapsos que han tenido. Fíjense lo que hizo acá el Banco Francés, 22,99 en abril contra 13 y pico en la actualidad, 43% de retorno negativo. Finalmente, fíjense, Pampa, 57 en abril contra 38 ahora, 34% negativo. En este caso, ¿qué tenemos acá? TGS, 20,46 en abril, 14 ahora, 30% negativo. Fíjense que estamos entre 30 y 50% de colapso. Acá tenemos YPF, 22,81 contra 15 y pico, 34% negativo. Claramente, ¿qué es lo que dijo el mercado? Argentina perdió confianza y además perdió upside, hay que pegarle al equity, el castigo fue fuerte. Es verdad. Yo tengo algunas fichitas en Galicia y Banco Macro, me han costado, estoy fácilmente 45% abajo, me deja tranquilo que son fichitas nada más, estoy apurado en venderlas, la verdad que no. La verdad que no, obviamente no le espero un buen semestre a las acciones, pero en algún momento me imagino que este gobierno va a intentar por lo menos volver a pinturrajear este país de caras a un rebote electoral hacia las elecciones del 2019. Yo a Macri no lo doy por muerto, ni mucho menos. Mi escenario base sigue siendo que Macri o algún sucesor de Macri ganan las presidenciales del 2019 y eso debería ser festejado por Wall Street. A eso habría que sumarle que fuimos metidos en emergentes y va a tener que aparecer demanda simplemente para replicar los fondos que replican emergentes que le asignaron un 2 y pico por ciento a la Argentina. Por lo tanto, no todo es tragedia, yo no me apuraría en vender y mucho menos a estos niveles, lo cual no implica que estas cosas no puedan bajar aún más de donde están para después terminar recuperando una parte importante. Veremos, yo por el momento las voy a tener. Muy bien, el peso argentino, bueno, este no vuelve más. Acá el plan fue licuar, parecería de que Argentina no sabe vivir, no sabe ajustar de otra forma que no sea la devaluatoria, y acá lo tenemos, ¿no? El peso argentino se devaluó entre 20 y 27 o 28 como está ahora, de abril a ahora un 35%, si uno le suma, si uno lo calcula desde enero es bastante más alto y es cercano al 50%, y obviamente esto no vuelve más, por lo tanto, como lo dijimos en muchas charlas, las posiciones en pesos, a pesar de la tasa que están pagando, no me gustan porque, insisto, yo no descarto que pueda haber algún canje compulsivo que involucre también al sector retail. El sector retail más o menos tiene 500.000 millones de pesos el Levax, o sea, del trillón que hay, la mitad la tiene el sector financiero privado y la otra mitad más o menos la tiene el retail. La verdad que
si bien están pagando unas tasas voluptuosas y te está dando con un dólar más o menos tranquilo un 4% de retorno mensual, lo cual es espectacular, no es un activo que no quiero tener pesos. Perdí total confianza en el peso y cualquier cosa le puede pasar al peso. Insisto, como estrategia política y económica, si hay un default que te sale más barato que cualquier otro, es defaultear la curva local en cualquiera de sus formas, licuándola, devaluándola, canjeándotela por otra cosa, quién sabe. Por lo tanto, no es un activo en donde me gustaría estar. Habiendo dicho lo que dije, vamos a hacer un recap de dónde estamos, ¿sí? Para empezar en la última parte de la charla, que es la inversión de curva norteamericana. Bueno, Brasil-Argentina, fíjense los credit default swap a 5 años. Argentina, octubre del 17, 237 puntos básicos, julio del 18, 426, el gap 189 puntos básicos, Brasil 77. Por lo tanto, queda claro que Argentina sigue estando mucho más castigada en el relativo. En segundo lugar, fíjense Galicia contra el LWZ, que es el ETF que replica Brasil. En este caso, ¿qué tenemos acá? Octubre el 17, Galicia en 54, julio 35, 36% colapso contra 17 LWZ, claramente nos pegaron el doble acá a Brasil. Fíjense Brasil versus Argentina en bonos largos, el 46 contra el 45. Argentina gapeó 248 puntos básicos, el 45 83 puntos básicos. Argentina sigue estando mucho más castigada, lo cual uno lo puede ver como una mala noticia, pero también obviamente como una oportunidad si este gobierno finalmente se decide a hacer algo razonable y estabilizar un poco todo y a maximizar obviamente los beneficios de algo que no es irrelevante, que son los 50.000 millones de dólares del Fondo Monetario. Bueno, fíjense la tasa de LEVAC. Acá está, insisto, me la pasé diciéndolo en la charla. Acá está el meollo del problema. Acá está. Esto es lo que hay que terminar de aniquilar antes de que eso nos aniquile a nosotros. Hasta que estas tasas estén en torno al 45-50%, nadie va a querer apostar a la recuperación de Argentina. Es clave que Caputo lo entienda. Y Caputo es un tipo piola y lo entiende. Por lo tanto, mi expectativa es que venga algún anuncio importante y va a tener que venir rápido, porque me imagino que Caputo y su equipo entienden que un país no puede seguir viviendo con un 50% de tasa. El sector pyme se está muriendo. El Banco Central anterior aniquiló al sector pyme, no entendió nunca cómo funciona un país emergente y estamos pagando las consecuencias. Espero que Caputo realmente lo entienda para destrabar esta locura en la que estamos viviendo. USA, acá viene. Optimismo e inversión de curva. Bueno, muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense cómo empieza esta que está acá. Bueno, hace rato, hace más de un año, que el mercado está instrumentando este trade. Shortear emergentes, o sea, venderlos, e irse largo S&P, o sea, comprar riesgo norteamericano. En este último año, el mercado estuvo armando longs en S&P versus shorts en mercados emergentes, bajo la premisa de una economía norteamericana creciendo sólidamente, convirtiéndose en una aspiradora de dólares. Este fue el mundo Trump de los últimos 2 años. Y esto obviamente, en cierta forma, le costó al gobierno argentino porque una parte de toda esta locura que vivimos fue por el castigo que vino a emergentes. Por lo tanto, cuando el mundo empezó a vender emergentes, dijeron, che, ¿qué emergente vendemos más? Y bueno, a nosotros nos aniquilaron por todas las debilidades estructurales que tenemos, pero la génesis inicial, por lo menos, de toda esta locura está en que a emergentes lo siguen shorteando contra el S&P. Y es verdad que ya hay bancos que lentamente están empezando a sugerir que el castigo de emergentes podría estar finalizando. Por lo tanto, es importante entender cómo la inversión de curva puede empezar a cambiar esta dinámica y no necesariamente es una mala noticia para mercados emergentes. Recuerden, a diferencia de otros ciclos, normalmente cuando el S&P está positivo, los mercados emergentes también traccionan en forma positiva. En este último año fue al revés. A los emergentes le pegaron muy fuerte contra el S&P. Por lo tanto, si de golpe una inversión de curva le saca brío a la economía americana, eso podría jugar en favor de rearmar carries en emergentes y eso podría beneficiar aún más a una Argentina muy castigada. Fíjense cómo está el optimismo, fíjense cómo está el VIX. El VIX está casi en mínimos históricos, por lo tanto hay puro optimismo en la economía norteamericana, pero fíjense que lo voy a repetir, cuidado con la inversión de curva, ¿sí? Bueno, acá es muy importante entender esto. ¿Cómo está el mundo emergente relativo al S&P? En enero del 2018, el LM tradeaba en 48, actualmente lo hace en 43, cayó 9% contra un S&P que en el mismo periodo de tiempo está 4% arriba. Por lo tanto, el castigo emergente relativo al S&P en un año fue 13% negativo. Es muy fuerte esto, y esto es lo que estoy diciendo. La aspiradora de dólares
jugó en contra de emergentes. Si ahora esa aspiradora se empieza a apagar, por ahí los flujos vuelven a reciclar a emergentes, y esto es algo que algunos bancos de afuera están empezando a sugerir en los últimos días. Por eso, insisto, estoy siguiendo muy atentamente cómo la dinámica de tasas en Norteamérica puede cambiar el influjo de fondos emergentes, más lo que podamos hacer nosotros con el mapa local. Por eso, insisto, no todo es trágico, estamos en una situación complicada, pero salir a decir o augurar que se viene un Armagedón mañana, creo que es irresponsable también. Siempre detrás de una crisis hay oportunidades. Yo a la Argentina la estoy mirando más como una oportunidad que como un pañuelo para ir a llorar y a esperar a la próxima crisis, que quizá no la descarto, pero no es inminente. Por lo tanto, en el medio puede haber una ventana importante de recuperación. Fíjense acá la segunda, FXI. ¿Qué es el FXI? Replica China. China está desde inicio de año 10% abajo, SPY 4% arriba, por lo tanto estás 14% negativo en el relativo, muy parecido a lo que le hicieron al LM. Por lo tanto, ahora vamos a analizar lo siguiente, pendiente de la curva. Bueno, fíjense, hay algo que es muy importante. ¿Cómo estaba esta pendiente de la curva? La pendiente se mide como el diferencial entre la tasa de 10 y la tasa de 2. ¿Cómo estaba esta pendiente a inicios de año? En 54 puntos básicos. ¿Cuánto está ahora? 26 puntos básicos. O sea, claramente la tasa de 10 está en 2,85, la tasa de 2 en 2,59, lo cual te hace prácticamente, estamos yendo hacia una horizontalidad de curva. Vamos a ver qué implicó esto en el pasado. Y esto es realmente muy importante. Fíjense, las últimas dos veces que se invirtió la curva fue en mayo del 2000. Fíjense que la curva llegó a estar casi todo, durante todo el 2000 estuvo invertida a niveles promedios de 82 puntos básicos. Y después, la otra inversión de curva que tuvimos fue trágica, fue en enero del 2007, en donde estuvo invertida por menos tiempo y por menos nivel, pero invertida al fin. ¿Qué es lo que hicieron estas dos inversiones de curva? Bueno, estas dos inversiones de curva, la inversión de curva del 2000 presagió el colapso de la burbuja de Internet. Por lo tanto, fíjense, ¿qué es lo que pasó después de la inversión de curva del 2000? Como estoy marcando acá en el cursor. No sé si se puede ver bien esta línea amarilla que estoy marcando. Concéntrense en la línea amarilla que mide la dinámica del S&P. Los 3 años siguientes a la inversión de curva del 2000 generaron un colapso del S&P, como ven ahí, en el SPY, del 47%. Por lo tanto, ¿qué significó la inversión de curva del 2000? Y un colapso del 47% del S&P, ni más ni menos. Vamos ahora a la inversión de curva del 2007, que quizá la tenemos más fresca en la memoria. ¿Qué generó eso? Bueno, eso generó un colapso en el próximo año y medio que siguió la inversión de curva del 56%. Por lo tanto, hay que estar muy atentos con esto. Podemos tener un 2019 negativo, muy negativo, puede ser. Todavía no estamos ahí, ni siquiera sabemos si la curva se va a invertir, pero es importante entender que las dos últimas inversiones de curva han generado colapsos voluptuosos en el S&P. Hay que estar atentos acá, muy atentos. E insisto, en las próximas charlas vamos a ir monitoreando muy específicamente esto. Y ahora digo, bueno, ¿qué tan gordo está el S&P por si llega a negativizarse algo? Bueno, fíjense, si uno mide, ¿cuándo alcanza mínimos el S&P? El S&P alcanza mínimos después de la crisis de Lehman en marzo del 2009. Ahí llega el SPY a niveles de 68,92, ahora en julio está en niveles de 279. Por lo tanto, ¿cuál fue el retorno desde mínimos hasta la actualidad? 305%. ¿Está gordo? Y está gordo. Pero ahora, si quieren, analicemos otra cosa. Digo, bueno, ok, olvídate del impacto de la crisis. ¿Qué tal si analizás cuánto creció el S&P desde octubre del 2007? O sea, sin considerar el colapso de la crisis, hasta la actualidad. Bueno, ahí lo ven, el número es 79%. Y esto ocurrió en 11 años. Por lo tanto, si vos haces 79% dividido 11, te está dando un retorno promedio del 7%, lo cual no es tanto. Por lo tanto, si uno analiza el S&P desde octubre a la actualidad, no está tan caro el S&P. Obviamente, si uno analiza con la crisis adentro, el número te cambia voluptuosamente, pero en estos últimos 11 años el S&P más o menos te estuvo rindiendo lo que te pudo haber rendido un bono argentino. Muy bien. Acá tenemos, ¿podrá ser distinto esta vez? Bueno, fíjense, ¿qué quiero decir acá? Cuando hubo inversiones de curva, hubo un castigo fuerte al S&P. ¿Qué podría cambiar ahora? Bueno, como les anticipé antes, que a emergentes le vienen pegando hace un año, mientras que al S&P no. Entonces, ¿qué es lo que les estoy mostrando ahí?
El EEM, que es el ETF que replica emergentes, está 12% abajo contra el S&P en este año. Si uno hace el mismo análisis para el EWZ, fíjense que el EWZ que replica Brasil está 21% abajo en este año contra el S&P. Y finalmente, si uno analiza el FXI que replica China, está 12% en un año, en los últimos 12 meses, contra el S&P. Por lo tanto, ¿cuál es mi conclusión en esta parte de la charla? Si llega a haber una inversión de curva y si el mundo se llega a negativizar, quizá el impacto de emergentes no sea tan dañoso, tan grande, porque emergente hace un año que está siendo shorteada contra el S&P norteamericano. Y lo dejo ahí porque en realidad ya es hacer futurología, ni siquiera sabemos si la curva se va a invertir, obviamente lo iremos monitoreando en los próximos meses, pero esto es una variable sustancialmente relevante para todo lo que siga. Y ahora ya para ir finalizando, le quedan 2 o 3 slides a la charla. Bueno, fíjense, esta es la tasa de referencia de USA contra la two-year yield. ¿Por qué digo la two-year yield? Bueno, porque esto es precisamente la variable que te puede llegar a invertir la curva. Fíjense que van de la mano. ¿Y de qué depende esto? Bueno, todo esto va a depender de los marcajes de inflación que vayamos viendo en los próximos meses. El último marcaje de CPI Core de la economía norteamericana fue alto y eso en cierta forma le levantó la guardia a todo el mercado esperando una Fed más agresiva y si ese es el caso podemos tener una Fed que al empezar a mover la parte corta de la curva te ponga presión en la two-year y eso te termina invirtiendo la curva. Fíjense que la relación con la tasa de 10 años no es la misma, las tasas largas están bastante menos correlacionadas con las tasas cortas, pero acá, y creo que esta es la última slide de la charla, fíjense, y esto es lo que hay que monitorear. La línea roja es el CPI Core norteamericano, que fíjense que en los últimos meses está picando en punta y está un poquito por arriba de la zona de confort de la Fed, que está en torno al 2,5% de inflación, y obviamente junto con ese CPI que se está recalentando, viene una Reserva Federal subiendo tasas, por lo tanto, esta conjunción de factores es lo que puede llegar a generar una inversión de curva. Lo dejamos ahí y obviamente si esto se sigue comprimiendo, probablemente en las próximas charlas lo vamos a analizar en un detalle aún más intenso del que lo hice hoy. Por lo tanto, vamos a concluir en estos 30 segundos que quiero dedicar a la finalización de la charla. Argentina no es Armagedón, pero en el mejor de los casos es mediocridad. El gran desafío de este gobierno, dado todos los desastres que armaron desde enero a la actualidad, incomprensibles desastres, es aniquilar las LEVAX, transformarlas en bonos más largos, con tasas más bajas. Los botes están dando vuelta para hacer eso, pero hay que aniquilarlas de una vez a todas. Y una vez exterminadas las LEVAX, la economía argentina no va a necesitar una tasa del 50% para calmar a una montaña de peso que ya va a estar esperándote a 3 años, pero no a un mes, y eso va a permitir bajar las tasas y empezar, si quieren, un sendero hacia la recuperación de la economía real. Eso es Argentina. En ese entorno, si pudieran lograr eso, creo que la economía argentina podría recuperar cierto atisbo de mediocridad de caras al 2019 y de caras a un año electoral que va a contar con 50.000 millones de dólares del fondo para ganar las elecciones. Wall Street esas cosas las mira porque Wall Street es miope. En ese contexto, si bien la Argentina del 2020 nadie tiene la menor idea de lo que va a hacer, Wall Street no va a preguntarle a Argentina al 2020 y se va a concentrar en estos 15 meses que si llega a haber un rebote en el medio con cierta mediocridad puede llegar a dar la chance de una recuperación importante en paridad de bonos. Esa es mi conclusión de lo que es Argentina. Respecto a lo que es el mundo, dejemos un question mark, un signo de pregunta, para ver si se da la inversión y si se llega a saber qué consecuencias tiene. Así que bueno, esa fue mi charla de hoy. Creo que intenté tener un espectro bien comprensivo de lo que fue la economía internacional y la economía local. Quizá enfaticé un poco más en la economía internacional monetaria porque si se llega a dar una inversión de curva eso va a impactar el equilibrio general mundial y ciertamente a emergentes, ciertamente a commodities y ciertamente a Argentina. Así que bueno, ese fue el fin de la charla. Como siempre, Francisco, si me estás escuchando y querés cerrar vos la charla o querés hacer alguna pregunta, estoy aquí para contestarlas. En caso que tengas algún problema ahí con la plataforma, como siempre yo voy a estar chequeando por WhatsApp a ver si tenés alguna pregunta, Francisco. De lo contrario, vamos terminando aquí. Así que espero tu... acá me dice, ahí me dice Francisco que está todo ok, por lo tanto, perfecto. Bueno, como siempre, les mando un abrazo grande a todos. Acá me dicen, fantástico, vamos a ir subiendo claramente el video en YouTube en una hora, así que lo van a tener disponibles. Les mando un abrazo a todos y bueno, espero volver a estar con ustedes dentro de un mes. Un abrazo grande. Hasta luego.